cómo contiene a la gente que le llega del campo, en vez de pensar cómo contiene a la gente para que se quede en el campo. Son soluciones que se tienen que construir en conjunto entre el Estado, desde mi punto de vista, ¿no? Y los actores, eso, instituciones, organizaciones de productores, sociedad civil que están en esa zona. Nuestro potencial como agro, como productores de soja, como productores de maíz, como todo esto por ahí esconde estas pequeñas producciones y que necesariamente tienen que incorporarse en la discusión y en las políticas públicas, como dice Fabiana, ¿no? Segunda jornada del Congreso APRESID, Código Abierto, esta edición, este lema que han elegido para la edición 2025, para hablar de muchos temas bajo 7 ejes de los que acá estamos hablando un montón. Nos divierte meternos en cada uno de los ejes, cada uno de los subtemas, con cada uno de los disertantes, no con cada uno, con muchos de los disertantes, porque de verdad que son un montón. Los vemos pasar por acá, que tenemos una especie de vidriera de lo que pasa en el Congreso APRESID, así que estamos contentos de abordar todos esos temas. Y ahora me toca un eje con el que estoy más cercana, como comunicadora, como periodista, el eje de perspectivas sociopolíticas. De hecho, y les vamos a pasar factura, me hicieron hablar en una de las charlas del Congreso APRESID bajo este eje. No sabemos con qué éxito, después veremos. Pero este eje tiene muchos temas que quiero abordar con Juan Carlos Ardoy, que es nuestro primer invitado de la mañana, socio de APRESID, que además lidera este eje temático, así que tenemos mucho para conversar ahí. Con Fabiana Mena, que es antropóloga, es magíster en género y políticas públicas y es especialista en cambio climático. Bienvenida también. ¿Cómo están? Buen día. ¿Primer Congreso APRESID? No, 250. No, sí. Mirá, debe ser el 30 Congreso APRESID que vengo o sea, yo. Se me he perdido 2 o 3. Excelente, excelente. Sí, desde algún momento por actividad laboral y después como socio APRESID activo desde 2006. Ok. Con la regional de Vicuña Maquena, a la que tengo el orgullo de representar. Muy bien, sacó bandera de Vicuña Maquena. ¿Qué es este evento para vos? Este evento es el cónclave más importante del agro en el año, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de referencias de prospectiva, ¿no? Ajá. Porque eso también tiene mucho que ver con el espíritu de APRESID, un espíritu innovador, un espíritu que arranca con una práctica y que después termina tratando de influenciar o tocar temas que van más allá de lo que es la producción misma o la práctica de la siembra directa. Y bueno, eso es creo que lo que hace que estén empresas mostrando su innovación, su hacia dónde vamos y bueno, este congreso va más allá de lo que es productores, sino que se mete en la comunidad misma del campo y bueno, y también el hecho de hacerlo acá en Buenos Aires también trata de darle visibilidad a la parte rural y bueno, el desafío que es justamente comunicar las buenas prácticas, comunicar la inserción del campo en la sociedad y la importancia que tiene, ¿no? Pero también tomando parte, no de forma política, sino de forma de discusión, hacia dónde queremos ir, hacia dónde vamos y qué desafío implica todo este camino hacia la sustentabilidad y toda las buenas prácticas. Fabiana, primer Congreso APRESID, tenés muchos encima también. No mucho. Yo soy nueva de este ámbito. En los últimos años he empezado a participar más. Primero, desde Fundación Gran Chaco, nosotros venimos trabajando más con los sectores más de pequeños productores, campesinos, comunidades indígenas. Entonces, cuando nos sumamos a la red Mujeres Rurales, ahí es donde empezamos un diálogo muy interesante, pero es de los últimos años, con APRESID en pensar, ¿no?, esa estrategia más de diversidad, de abordar el desarrollo productivo del agro con una perspectiva de diversidad. Entonces, no solamente diversidad de género, visibilizando a las mujeres, sino también la distinta escala productiva y cómo puede haber, ¿no?, una retroalimentación y una ganancia por ambas partes cuando los distintos sectores dialogan. Así que es algo muy reciente, en los últimos 2 o 3 años hemos empezado a sumarnos. Qué bueno eso. Y este año la primera vez como disertante, porque en
en el marco de esta línea, ¿no? De esta perspectiva sociopolítica que, bueno, que ya vamos a debatir hoy a la tarde, que es muy interesante, ¿no? Tener esta mirada de construcción de política pública, no solamente desarrollo productivo, tiene aspecto técnico, pero tiene aspectos centrales de construcción de políticas más amplias. Un ejemplo de diversidad es que haya una antropóloga en un congreso como este. Totalmente. En el que históricamente había únicamente quizás referentes de la agronomía, científicos, investigadores, productores, asesores, etcétera. Bueno, ahora disertamos. Antropóloga, género, cambio climático. Bueno, ya cambio climático un poquito está más. Está reinvolucrado, pero ahora todos esos temas son parte de la agenda. Sí. Me gusta pensar desde ese lugar el eje que eligieron, perspectivas sociopolíticas y que incluya todos estos temas. Es que, ¿por qué la importancia de traerlo? Perdón. Sí, es que yo creo que cuando hablamos de sustentabilidad, hablamos de diversidad, también tenemos que tener en cuenta este tipo de diversidades, ¿no es cierto? Sí. Y que haya una antropóloga, como vos decís, dentro del Congreso APRESID, habla de la diversidad de opiniones y la diversidad de formas que tenemos de encarar todo este tema, porque va mucho más allá de una práctica sustentable, la siembra directa. Es un concepto de regeneración, un concepto de medio ambiente, de que de alguna manera u otra nosotros también nos hemos ido adaptando a cambios de paradigmas dentro de la misma asociación. No sé si se entiende, porque probablemente en algún momento tuvimos que recalcular, hacer un pequeño cambio de dirección, ¿no? Pero bueno, los tiempos van cambiando y creo que es positivo y creo que, bueno, estamos en buen camino, más allá de las amenazas que pueda haber. Creo que el camino elegido es este y pensarnos hacia adelante y empezar a integrar, como decís vos, distintas profesiones, distintas realidades, distintas producciones. La siembra directa nace como una necesidad frente a la degradación de los campos en la pampa húmeda. Sí. Pero fíjate vos que hoy Fabiana viene a representar comunidades que están en el Gran Chaco y que son otro tipo de producciones, pequeños productores, de producciones diversas, ¿no es cierto? Porque sí, evidentemente nuestro potencial como agro, como productores de soja, como productores de maíz, como todo esto por ahí esconde estas pequeñas producciones y que necesariamente tienen que incorporarse en la discusión y en las políticas públicas, como dice Fabiana, ¿no? Entonces, creemos que ese es el camino que hay que afrontar, que no hay dicotomías, producciones regionales, grandes productores, pequeños productores, producciones regionales, producciones, digamos, de tipo de commodities. Sí, extensivos por ahí. A ver, sí, exactamente. Hay toda una cuestión de, como siempre hablamos, sustentabilidad económica, social y ambiental. Y bueno, somos muchos los actores y tenemos que realmente integrarnos. Porque de distintas perspectivas también se genera esa riqueza. 100%. Y los escuchaba a los dos hablar, a Fabiana recién, como de la diversidad y de la heterogeneidad que tiene el campo. Ayer en nuestra charla surgía esta idea de nosotros, en mis programas con mis equipos de laburo, somos todos periodistas y militamos mucho la idea de no hablar del campo, que se vuelve difícil. Es difícil porque después a veces tenemos que hablar en un minuto de algo que pasa y decís el campo. Pero a veces hablar del campo esconde o deja o limita la mirada al productor de cultivos extensivos, a mi viejo Carlos Tejedor haciendo ganadería, y dejamos afuera al que hace campo o al que es parte del campo con producción de chivas en Neuquén, digo, no sé, se me ocurren 200 casos o ejemplos así, y es difícil ese desafío de poner en agenda, sin que parezca que es predominante, una producción y no la otra. Es como difícil tomar esas prioridades, pero hay que empezar a verlo como una virtud. Es una virtud esa heterogeneidad, ¿o no? Por supuesto. Por un lado, representa un potencial muy grande de crecimiento económico, ¿no? O sea, también si pensamos en el crecimiento del país, no solamente es un sector que puede crecer. Si el resto de los sectores pudieran recibir la misma inversiones, por ejemplo, en innovación tecnológica, ¿no? Lo que ha representado la siembra directa,
para el sector, ¿no? del agro, digamos. ¿Qué sectores hoy se están quedando afuera de esa innovación tecnológica? Y todo el resto. El resto de sectores productivos rurales. Claro, por ejemplo, claro, porque vos en la innovación tecnológica tenés también la cuestión justamente ambiental regional, sí. ¿no? No es lo mismo lo que necesita, qué sé yo, la apicultura de la pampa húmeda que la apicultura de la región semiárida. Sí. Bueno, nombrase la chiva, ¿no? Todo el desarrollo de genética y de mejora de la ganadería vacuna y el potencial que tenemos con la ganadería, bueno, vacuna o ovina obviamente, sí. También, ¿no? En el sur, pero en el norte la producción caprina, que tiene un potencial enorme también, que hoy es la base de la seguridad alimentaria de todas estas comunidades, pero que tiene un montón de, digamos, es súper atrasada desde el punto de vista de incorporación de tecnología, ¿no? Bueno, la harina de algarroba, todo lo que es el sector forestal no maderable, que tiene un potencial enorme, desde, bueno, todos los frutos. La algarroba es un ejemplo, pero el que se logró en los últimos años llevar a la agenda nacional y al mercado nacional, sí. Porque en el mercado internacional ya existe, pero hoy la grande productora de alimentos que incorporan harina de algarroba importan algarroba porque no tenemos todavía las condiciones en el país para poder acceder a este mercado, digamos, de calidad, por una serie de barreras de tecnología, claro. De habilitaciones de sala, ¿no? De toda una serie de inversiones y hacer adaptación de tecnología existente a este tipo de producciones. Yo me acuerdo, para darte un ejemplo, cuando empezamos con la harina de algarroba en el 2005, hace 20 años ya. Dios mío, cuando uno ya dice, viste, uno se da cuenta de los años que pasan. Los molinos de grano no funcionaban, no era lo mismo. La algarroba es muy pastosa, claro. Es muy dulce. Entonces, es un ejemplo muy básico, ¿no? Sí. Pero para decir, se necesita incorporar tecnología, se necesita adaptar y pensar tecnología ad hoc para este potencial. Entonces, en esa diversidad tenemos un potencial de crecimiento económico enorme, que puede dar respuesta a problemáticas no solamente del país, sino globales, ¿no? Sí, como claro. La seguridad alimentaria, la producción de alimentos y la sostenibilidad ambiental. También. Porque cuando vos tenés apicultura, cuando vos tenés productos forestales no maderables, ya automáticamente tenés más bosque nativo. Si tenés más bosque nativo, tenés más, más biodiversidad, tenés más resiliencia frente a inundaciones, frente a sequía, tenés más carbono que vas compensando, ¿no? Y decime si no es así, pero yo imagino, escuchándote, que de eso también, de ese desarrollo económico de esas pequeñas localidades, depende que la gente se pueda quedar a vivir en los territorios rurales. Yo vengo de un territorio rural que de todas maneras es bastante próspero, pero tiene algunas limitaciones en términos de educación y de algunas otras cuestiones que tienen que ver con las limitaciones económicas que hay en esa zona. Entonces todos nos venimos a estudiar a Buenos Aires. Con suerte algunos vuelven a esos pueblos a ejercer su profesión, pero la mayoría de las personas nos estamos amontonando en los grandes centros urbanos y por ende terminamos limitando más las posibilidades de desarrollo de esos pueblos del interior de la Argentina, que ni siquiera hay que irse a Jujuy también, pero en la provincia de Buenos Aires hay pueblos que van quedando de pronto bastante aislados, teniendo a la mano una oportunidad de desarrollo rural y económico muy grande. ¿Es así? ¿Lo ven? ¿Se ve ese éxodo a las ciudades de nuevo? Sí, el éxodo a las ciudades está. Ayer lo charlábamos justamente en la charla de escuelas rurales. Sí. Y yo soy hijo de productor, me crié en el campo, hice mi escuela primaria viajando desde el campo hacia Vicuña Maquena, estaba cerca, sí. Efectivamente. Hice mi secundaria en un colegio agrotécnico y estudié agronomía. Nunca me imaginé otra cosa que no fuera ser agrónomo. Y no me imagino de otra forma, realmente, ¿no? Y mi perspectiva, yo digo, lo importante que era la ruralidad hace 3-4 décadas, como lo que era la escolaridad. Yo no conozco, creo que ningún alumno que haya estado en una escuela rural que sienta que se sintió menos por ser eso. Al contrario, tienen un buen recuerdo. Me parece que esa vida en el campo, Pero bueno, las escuelas se fueron desapareciendo, como decís vos. El éxodo hacia las ciudades, porque a veces no tenés un camino para llegar, sí. No tenés un medio de transporte, no tenés desarrollo de políticas, como decimos. Mirá si no tiene importancia este eje, porque
ayer hablaban que en pandemia hubo mucha gente que buscó el campo, buscó la ruralidad, buscó, aunque sea el margen de la ciudad para irse a vivir, porque descubre que el campo tiene esa riqueza, ¿no es cierto? El contacto con la naturaleza, el contacto con la vida. Uh-huh. Eso es lo que yo siempre digo, ¿no? Quien tiene contacto con el campo, tiene contacto con la propia esencia de cada uno, ¿no? Y bueno, justamente a veces tenemos un país muy rico, tenemos la mejor pampa, la mejor del mundo. Parecería una picardía no aprovechar esta riqueza con los cultivos que hacemos, pero qué importancia el desarrollo de otras zonas, ¿no? Yo entiendo, la pampa húmeda, quizás la posibilidad de este desarrollo tecnológico y todo también sea un factor de desarrollo urbano y social. Pero si el país fuera Formosa, tendríamos que desarrollar Formosa y darle esta posibilidad de desarrollo, ¿no es cierto? Y bueno, ¿qué rol tienen ahí las instituciones y hasta dónde tienen margen de acción y poder de acción y dónde ya entra a depender exclusivamente de la política, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre las instituciones y la política? Me gusta, tenés razón, son parte de lo mismo. Pensaba en las instituciones tipo APRESID, las instituciones que por ahí nuclean a privados, que dicen vamos por un objetivo común, y las instituciones del sector público. Bien. Bueno, obviamente que las principales barreras tienen que ver con eso que mencionabas, ¿no? Nosotros cuando empezamos con la Red Mujeres Rurales hicimos un diagnóstico interno. Y una de las cuestiones que surgió fue justamente eso, la mayoría de las mujeres rurales que son productoras, las que integran la red, pero la mayoría no viven en el campo, viven en la ciudad. Ahora, hay que entender, ahora veamos qué entendemos por ciudad, ¿no? Pero porque las principales barreras que identificamos son principalmente tres: el acceso al agua, la caminería rural, o sea, el acceso realmente, ¿no? Que tiene que ver después con salud, con educación, todo. Porque si se te cortan los caminos. Con seguridad. Exacto. Y la conectividad, ¿no? Bueno, claro, porque la conectividad te permite, bueno, también todo, acceder hoy. Ese estudio era pre-pandemia, hoy imagínate, después de la pandemia, ¿no? Se aceleró todo el acceso a servicios públicos, sociales, a mercado, a todo, información climática. Entonces, bueno, obviamente que ahí el Estado tiene un rol clave, ¿no? No es el único. O sea, esas soluciones del acceso al agua, de la caminería, son soluciones que se tienen que construir en conjunto entre el Estado, desde mi punto de vista, ¿no? Y los actores, instituciones, organizaciones de productores, sociedad civil que están en esa zona. Nosotros siempre, estando en el Chaco, llevamos el ejemplo de la colonia menonita de Paraguay, ¿no? Que están ahí cruzando el Pilcomayo y tienen las mejores rutas que parecen asfalto, pero no, son caminos de tierra, pero tienen todo un sistema de manutención asociado a la cooperativa productiva que son muy eficientes, ¿no? Entonces, ahí es un ejemplo donde, bueno, sí el Estado, la obra pública es fundamental, pero también la participación de los actores locales hace también más sostenible, porque muchas veces el Estado puede hacer una intervención, ¿no? Una obra, una red de conectividad, por ejemplo, pero después, con el nivel de dispersión territorial que tenemos, la baja densidad poblacional, cambiar un panel solar que se quemó porque hubo una tormenta, o sea, la manutención después del servicio para el Estado solo es muy difícil, es muy costoso, entonces termina siendo un servicio ineficiente, una ruta llena de pozos, que después se corta y tiene que venir el tractor, ¿no? Entonces, mantener todo eso solo, si lo hace el Estado solo, es mucho más caro, ¿no? Si se piensa en estrategias más locales de articulación, puede ser mucho más eficiente y el mantenimiento mucho menos costoso. ¿Cuánto sienten que pesa, además como productor decías, como ingeniero agrónomo, cuánto sienten que pesa esta cosa de que hay una mala fama, una mala imagen del campo en Argentina al menos, en que después falten políticas públicas vinculadas al desarrollo o a la equidad de género, de oportunidades en la ruralidad? Y bueno, a veces es una línea que se baja y que tiene mucha falacia, ¿no? Me parece que
esconde ineficiencias propias del sistema, que a veces prefiere ver cómo contiene a un conurbano de cualquier ciudad, no hablo solamente de conurbano bonaerense, cómo contiene a la gente que le llega del campo, en vez de pensar cómo contiene a la gente para que se quede en el campo. ¿Cómo hacemos para que, como dice Fabiana, las comunidades que producen, el ejemplo de Algarroba, ¿por qué no desarrollar algo en el territorio que sería de sustento económico, que generaría los recursos para que esa comunidad gestione su propio camino junto con el Estado, que tenga su colegio, que desarrolle una política educativa en función del lugar donde está, no que baje una línea nacional? ¿Se entiende? Ayer en la charla de escolaridad hablaba, decían, porque hablamos de las escuelas rurales como una escuelita en el medio de la nada, sí, ¿no? Y que parece muy romántico, pero resulta que ya hace un menosprecio de la escuelita, y en el medio de la nada no, en el medio de todo. Tenés la naturaleza, aunque sea el medio del desierto, hay 100%. Mucho para ver, mucho para hacer, mucho para desarrollar. Entonces, ese concepto de la escuelita romántica en el medio de la nada hace que ya lo invisibiliza aún más. ¿Se entiende? En vez de estar pensando en cómo hacemos para que esa escuelita en el medio de la nada tenga gente que ama estar ahí y pueda sentir que no tenga que depender de una limona, de un plano, de lo que sea para desarrollarse. Eso es creo que el gran desafío. ¿Hay políticas educativas? Sí, perdón. Sí, no, yo creo que sí hay. Cuando te escuché decir eso de la nada, me acordé que muchas veces cuando por ahí recibimos visitas, ya, ¿no? En el norte, la gente dice, ¿cómo hacen para estar aquí que no hay nada? ¿No? O me quedé en el camino, no había nada, porque vos vas por la ruta, de repente te quedás con la camioneta por algún... Parece que no hay nada, pero después siempre aparece alguien, porque resulta que hay gente, ¿no? En el monte hay gente, no es solamente campo, animales. Y bueno, y hay un montón de cosas, ¿no? Entonces hay... Por ahí sí, con eso que también vos mencionabas antes de la migración campo-ciudad, y bueno, y que se dice, ¿no? Que no sé, el 80% de la población mundial vive en ciudades, de esa tendencia. Ah, mundial. Sí, o algo cercano a ese número. Entonces eso hace que siempre se pone el foco en la ciudad. Bueno, entonces como todos viven en la ciudad, hay que pensar en lo urbano. Claro. Y se pierde de vista y se desvaloriza, ¿no?, lo rural. Entonces yo siempre digo, bueno, por un lado hay que ver esta urbanidad no es toda la misma. No es lo mismo una megalópoli como Buenos Aires que las ciudades en la ruralidad. Sí. Porque mucho de lo que hay, nosotros hicimos un estudio para el Banco Mundial hace unos años, donde analizamos siempre en el norte la relación de las comunidades rurales con el bosque nativo, el nivel de dependencia. Sí. Y ahí trabajamos, por ejemplo, el tema de la juventud y surgió, obviamente, con mucha fuerza el tema de la migración, ¿no? Sí. Pero la migración a nivel local. Sí, o sea, sí, del a campo. Su capital. Exacto. O ni siquiera. No. Al pueblo cercano. Ajá. O sea, me voy del campo porque no tengo agua. Claro, porque se me murieron los animales por una sequía, claro, etcétera. Entonces, el campo no a las da, áreas urbanas cercanas. No da para que 5 hijos se queden a trabajar en el campo. Entonces, 3 se tienen que ir al pueblo a hacer trabajo urbano, a buscar otro tipo de trabajo, educación, salud, changas, ¿no? Pero no se dedican más al campo porque el campo no da para mantener este grupo familiar. Entonces, hay un proceso muy fuerte de migración local, campo-ciudad. Sí. Ahora esas ciudades, o que le decimos pueblo, pero son ciudades de 20, 30 mil, 40, 50 mil habitantes, son ciudades, tienen toda la problemática de la urbanidad y toda la problemática de la ruralidad. Es verdad. Entonces, es como que siempre vemos grandes bloques, ¿no? Entonces yo digo, ¿cómo tenemos que desagregar? Justo me mandaron hace un par de días un estudio de McKinsey sobre Estados Unidos, sobre la ruralidad en Estados Unidos. Diferenciaron 6 arquetipos diferentes, 6 distintos tipos de ruralidad. Bueno, Estados Unidos es enorme, pero digo, ¿cómo tratamos? Súper interesante, analizando el perfil social. Ay, perdón, te le dije que me muevo mucho con la mano cuando hablo, eso es demasiado italiana. Es expresión. Sí. Italiano. Y entonces, diferente población, digamos, pertenencia étnica de los distintos grupos, nivel de tecnificación, etc. Entonces,
nosotros lo llamamos por ahí las economías regionales, pero claro, cómo es necesario qué bueno sería desagregar tener ese más perfil y en eso entender que ahí también está la urbanidad, claro. Ahí también están las ciudades, ¿sí? Y que tienen su propia problemática. Y no solo pensar a esta gran... Buenos Aires y el el campo sí. o Buenos Aires. Sí, ¿no? Hay mucho más ahí para explorar. Fíjate cómo cambiaron los tiempos, ¿no? Yo me crié en el campo, como te decía. Sí. Bueno, mi casa, mis hermanos, mi familia, empleados rurales con ganadería en el campo. Y bueno, sus hijos que iban al colegio en Sulky, tenían el colegio 10 kilómetros todos los días en Sulky y todo. Y nos pasa que de pronto cambió la generación, vinieron empleados nuevos y a veces mi situación, decirle, che, tenemos que conseguir que alguno de los empleados se venga con la familia al campo para tener presencia, por seguridad, por el manejo del día a día, llega alguien, lo que sea. Y mi sobrino, otra generación, me dice, no, tío, me dice, vamos a generar un problema. Porque la familia que viene acá, el hijo tiene que llevar todos los días al colegio, al pueblo, a su hijo. Las mujeres, o sea, generemos un ambiente para que el empleado se pueda ir todos los días al pueblo. Porque si no, la familia se queda aislada en la ruralidad, ¿no? Y pensaba yo en otras escuelas rurales de gente de clase media, como en zonas de productores de clase media, sí. Lo que era el colegio, la escuela rural. Porque permitía que todas las mañanas el vecino se juntara a charlar con el otro, que armaran el cumpleaños en el campo de uno y te visitaran. Y eso era toda una comunidad muy unida. Cuando había comunidad. Cuando había comunidad. En esas grandes extensiones de la pampa húmeda, hoy quedaron muy aisladas las familias taperas que viven. Claro, exactamente. Son taperas, efectivamente. Y pensaba, lamentablemente es así. Mientras te escuchaba, no sé, conozco el caso porque es mi zona cercana. En Carlos Casares, el 9 de julio, hay grandes problemas ahora por canales clandestinos, problemas de agua. Llovió en el otoño más de lo esperado y desde hace 3 meses o más, desde marzo inclusive, están totalmente inundados en la zona sur de esos dos partidos. Y charlaba al aire, yo hago programas sobre agro y todo el tiempo estamos hablando de cuántos dólares van a entrar por la agricultura, el motor económico de la economía, el campo como motor económico, todas esas cuestiones. Y hace poco entrevisté a Alicia, una señora que me lo contaba fuera del aire, su testimonio, es una ex docente de escuelas rurales y ahora estaba trabajando básicamente como jubilada ya en asistir a personas que quedaron aisladas en el campo en esos partidos. Una mujer de mi edad, de menos de 30 años, estaba embarazada de 8 meses y no podía salir de ninguna manera, y era un peligro que saliera en tractor, por lo que implicaba físicamente, para ir al pueblo. Y estaba a punto de parir. Tuvieron que trasladarla, pedir permiso a una entidad comunitaria para que les prestara la estación de tren vieja del pueblo para que esa mujer se quedara ahí esperando a parir, sola. Su marido tenía que seguir trabajando en el campo. Esas situaciones hablan de qué queda en el campo, en una zona que, insisto, es súper próspera y económicamente le va bien, y es tierra de oportunidades todavía. Bueno, habla de una realidad compleja, digo, como debe haber 250 casos, me imagino que mucho más lejos de acá debe haber muchos más todavía. Pero mira, escuchándote, decía, eso por ahí en el norte no pasa, porque no está ese nivel de aislamiento, porque todavía hay comunidad. Claro, porque viven ahí. Exacto. Bueno, las comunidades indígenas, por ejemplo, de todas esas investigaciones que te contaba, digamos, si bien buscan trabajo, etcétera, pero tienen un arraigo muy fuerte y le cuesta mucho alejarse, irse. Si se van para estudiar afuera, vuelven. Entonces, digamos, la fortaleza todavía del arraigo, de la pertenencia, de la comunidad, que es debido también en parte también al factor negativo de discriminación hacia, claro, ¿no? O de barrera lingüística, bueno, dice la diversidad étnica ahí incide seguramente. Mucho. La comunidad, digamos, campesina criolla, en cambio, hay más migración, pero igual sigue habiendo, ¿viste? Fíjate la importancia, ¿no? Cuando decimos, bueno, es tu pueblo, la ciudad de la ruralidad, la importancia de mantenerla, de seguir brindando servicio, cómo fortalece este arraigo. Entonces, cuando hay arraigo, no hay estos niveles de aislamiento, claro, que además el ejemplo que trajiste es
ejemplar, porque después cuando hay, digamos, crisis social, ¿quiénes son las más expuestas? Las mujeres y los niños. Entonces ahí es donde vos generás, ¿no? Cuando decimos las mujeres son más vulnerables, ¿no? Se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Bueno, y eso el ejemplo que trajiste es emblemático, ¿no? En ese sentido. ¿Qué nos vamos a llevar? Vamos a tratar todos de ir a la charla, pero quienes vean esto por fuera, quizás en un mes o en un año, digan, bueno, el que fue a la charla de Juan Carlos y de Fabiana, ¿qué se llevó? ¿Qué quieren que se lleve la gente que va a la charla hoy? Bueno, no sé, Fabiana, yo digo que nosotros cuando hablamos de diversidad dijimos, nos metemos en un tema polémico porque es un tema de moda y no, le digo, la diversidad. Yo tuve la oportunidad de trabajar 30 años en una multinacional como BAF y viví todo un proceso donde hubo muchos cambios, evidentemente, en una empresa alemana, estructurada, ¿viste? Y entré en una empresa y salí en otra. Entonces, es transversal el tema de diversidad y no solamente de género. La diversidad que queremos tocar nosotros es diversidad etaria, diversidad cultural, diversidad étnica, diversidad de recursos, y que esa integración hace a la biodiversidad también dentro de la sociedad. Entonces, discutir esto como un tema que nos llega de las nuevas generaciones que toman la diversidad como algo más natural, más por suerte. Sí, propio, como algo propio. Es una... Pero bueno, que también tiene otros riesgos, ¿no es cierto? Vemos que así como evolucionamos en muchas cosas, involucionamos con fanatismos religiosos, étnicos, lo que se está viviendo por ahí en Europa, que de pronto a veces decimos Argentina no tiene problema de diversidad. No tiene problema de diversidad con los que vienen. Tenemos problema de diversidad con los pueblos nativos. 100%. ¿Se entiende? O sea, de discriminación. A ver, que invisibilizamos mucho esos problemas. Yo me siento, o sea, yo tengo 4 abuelos, 2 franceses y 2 italianos. ¿No es cierto? Entonces, seguramente, y estoy en la Pampa Gringa, y seguramente me siento más cómodo con pares, pero, a ver, el hecho de estar en el campo y haber transitado y haberme criado con los hijos de mis empleados, me da otra perspectiva. Quiero decir, la cabeza se me abrió por estar en el campo, por tener que compartir en la sociedad como hace 50 años atrás, al colegio íbamos todos. No había 10 colegios, el de la clase, ¿se entiende? Sí, estábamos todos ahí y éramos todos iguales y no había tampoco tanta brecha económica o acceso a posibilidades en aquella época. Y eso nos creó una mente diversa, donde hoy los chicos de mi edad, el que tiene más recursos, el que tiene menos recursos, todos nos tratamos como iguales y somos iguales realmente, ¿no? Pero bueno, me gusta. Eso es lo que creo que queremos transparentar en esto. De nuevo, no es solamente cuestión de género, que tiene mucho que ver. Es parte de la diversidad. Es parte de la diversidad, pero digamos, trabajemos en todo. Porque si no nos quedamos muy encerrados en los derechos de la mujer y nos vamos a la dicotomía hombre-mujer y que tampoco yo creo que ya superamos nada. Esa etapa y esa barrera. Sí, y estamos para discutirlo mucho, mucho mejor. Fabiana, ¿qué querés que nos llevemos de ahí? No, sí, totalmente. Digamos, la idea es que se puedan llevar eso, de que cuando hablamos de diversidad hablamos de oportunidades, ¿no? Obviamente de la necesidad de que si bien somos todos iguales, no tenemos los mismos derechos, las mismas oportunidades. Entonces, cuando hay que generar esos espacios y esa igualdad de oportunidades, pero cuando esta puerta se abre, cuando esas oportunidades se dan, en esa diversidad hay muchas soluciones, ¿no? Como dijimos antes, soluciones a cuestiones económicas, productivas, ambientales, sociales. Y hay mucho, en la Argentina hay mucha diversidad que no está todavía tan visible o tan potenciada, ¿no? Si pudiéramos realmente mirar a la diversidad como un potencial que tiene que ser, digamos, que tiene que poder crecer y explotar, creo que todos pueden tener el beneficio de eso. Excelente, gracias a los dos por haber venido, éxitos hoy. Gracias. Y ahí vamos a estar, quienes lo vean por fuera ya saben de lo que hablamos, y fue un placer compartir este rato con los dos, gracias. Gracias. Igualmente a vos, gracias.